Yo lo invito a que se ponga de pie. Vamos a ir de manera reverente a la palabra del Señor. Amén. Los niños van a su clase, así es de que invitamos a los niños para que pasen a su clase, y los grandes pues nos quedamos acá a tener nuestra porción. Si los que nos acompañan quieren mandar a sus niños también, pues pueden hacerlo para que ellos estén con otros niños y puedan pasar un tiempo más agradable, pero si no se sienten con esa confianza, pues es entendible. Así es de que como se sientan cómodos, yo sé que el Señor de alguna o de otra manera hablará a nuestras vidas. Amén. Así es de que mis amados, así como están puestos de pie, los invito a que vayamos a la palabra del Señor y la abran en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, leeremos sus versículos del 5 al 8. Primera de Juan, capítulo 3, sus versículos del 5 al 8, leeremos una porción a la que el Señor me ha dado en el corazón poner: ¿a qué vino Jesucristo al mundo? Es una pregunta que a lo largo de las generaciones mucha gente se ha hecho. Incluso hay grupos religiosos llamados sectas que dejan a Jesucristo fuera de su fe, fuera de su fundamento, y se hacen la pregunta. Yo le preguntaba a alguien: ¿cuál es el fundamento de su fe si Cristo no está? Entonces dejan su fundamento en el Antiguo Testamento, llamándose como que son testigos del Dios que fue en el Antiguo Testamento. Así de que, así como está de pie, mi amado, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, veamos sus versículos del 5 al 8, y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, que estás en gloria, en esta hora, oh Rey, nos presentamos una vez más dispuestos, con un corazón, oh Dios, que deleite el tuyo, con un corazón dispuesto para que tú nos hables, Padre. Permítenos, oh Dios, crecer en tu palabra, permítenos conocer cada vez más de ti, permítenos, oh Padre amado, que aquellos que eran secretos del reino y ahora son revelados en tu palabra, sean discernidos por nuestro espíritu, para que podamos, oh Rey amado, crecer en tu verdad y poder transmitirla a esta generación en la cual nos has puesto. Padre, abre nuestro entendimiento, que estos labios, Padre, sean usados con el único propósito de que tú hables a tu pueblo, Padre, para que juntos lleguemos al conocimiento de tu verdad. Me hago a un lado, Padre, como mortal, y que sea el hombre espiritual que has puesto dentro, aquel que tú uses, para que a través de él tu pueblo crezca y todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Te bendecimos, Padre, te exaltamos y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, en esta hora te oramos con acción de gracias. Y el amado pueblo de Dios dice: amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Yo le doy gracias a mi Dios porque nos ha permitido en este día estar reunidos, estar juntos. Y dije, ya hay un propósito en Dios. Recuerde que en Dios, para con nosotros, que hay un propósito suyo, nada ocurre por coincidencia o casualidad. Así es de que todos los que estamos somos los que Dios ha puesto en su lista. Quienes no han llegado por alguna razón, sea la que sea, que solo Dios conoce, Él hará funcionar su justicia sobre ellos. Recuerde que la virtud de Dios, llamada justicia, la palabra declara que Él da a cada uno conforme a sus merecimientos. Así es de que si usted ha llegado, déjeme decirle que todos los que estamos acá recibiremos nuestra porción de parte suya, porque Él es un Dios que cumple cada una de las promesas que ha hecho a sus hijos. Amén. Así es de que en el día de hoy vamos a ver un tema del cual, si se quiere, es un poco delicado. Delicado en el sentido de que a veces se tergiversa, a veces se malinterpreta, a veces se distorsiona, se cambia el verdadero sentido de la razón por la cual el tema de este día es: ¿a qué vino Jesucristo al mundo? ¿Cuál fue la razón? Alguien me decía de esa misma secta, porque Jesucristo solo fue un hombre como cualquiera, y luego entre su conversación resultó diciéndome: pero sí fue el Hijo de Dios, pero no es capaz de perdonar pecados, pero no es capaz de esto y lo otro. Le digo yo: ¿sí cree que resucitó? Dice: pues es lo que dicen, y si lo hizo, y si se fue al cielo, pero no tiene el poder para perdonar pecados. O sea, le digo yo, ¿qué mortal tiene ese privilegio
de resucitar de entre los muertos, ser alzado al cielo, sino es alguien que tiene una virtud mayor que los humanos. Así de que en este día, amado pueblo, vamos a ver por qué es que a veces se tergiversa, a veces el ser humano se estanca, se considera cristiano, anda en una burbuja espiritual, pero lastimosamente no toma el timón de la verdad que Dios quiere que tome. Así es de que algunos allá afuera, yo veía hace tiempo un canal llamado Enlace, donde alguien estaba y hablaba diciendo, decía, si Jesucristo viviera en estos tiempos, anduviera un reloj suizo de oro y un carro del año, un Lamborghini o un Rolls Royce. Y decía también, si el apóstol Pablo hubiera tenido la revelación que ahora tenemos en estos tiempos, no hubiera pasado por hambre, ni desnudez, ni frío, ni nada de lo que tuvo que padecer. O sea, se ha cambiado tanto la versión bíblica, que han dejado por un lado la verdad y han convertido, como dice el proverbista, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así de que en este día vamos a ver por qué es que vamos a caminar como iglesia en una verdad ya establecida en el reino. O sea, yo no he venido a cambiar algo que Dios ya estableció. Si yo establezco y hablo que es palabra de Dios, como dijo el sacerdote, y esto es palabra de Dios, así de que es Dios hablando, no soy yo por mi propia cuenta. Pero ayer precisamente yo tuve dos conversaciones, una de larga distancia, vía telefónica, y otra de manera personal. Y Dios me ponía dos sentidos de cómo el evangelio ha sido tomado. Por un lado, uno me decía en el teléfono, no, yo leo la palabra en mi casa porque cuando comenzaba a dar enseñanzas me fue llamada la atención que no era la verdad, y a donde mi familia va yo no voy porque no me gusta. Y yo le decía, pero Dios ha abierto en estos tiempos tantos centros de adoración, tantos lugares de preparación como es este, que no hay excusa para decir no hay un lugar que Dios haya establecido al cual yo llegue. Y le decía, el discernimiento de espíritu te va a hacer sentir de parte de Dios cuál es el lugar donde Él quiere ubicarte. Así de que de manera, si se quiere, evangelizándolo vía telefónica, yo traté de aclararle ciertos puntos de los cuales el hombre ha tergiversado, porque ha puesto su mirada, ha puesto su fe, su confianza en otro mortal como somos nosotros, o en seres humanos limitados, en seres humanos que no tenemos de manera sobrenatural el poder de hacer obras de lo cual nosotros estamos incapacitados. Algunos podrán tal vez ser usados como instrumentos, pero nunca como mortales tendrán el poder de llevar sanidad, el poder de echar demonios, porque Jesucristo dice en el libro de Marcos 16:17, en mi nombre. Así es de que el Espíritu de Dios dentro de un cuerpo, dentro de aquello que se ha convertido en un altar de Dios, es aquel que toma el poder a través de Dios para poder hacer las obras a las cuales Dios nos ha enviado acá como mortales. Amén. Así es de que aclaro del principio esto, porque surgió alguien que me hacía una pregunta, de lo cual vengo a través de este tema que Dios me ha puesto en mi corazón, hablar de él, para que conozcamos todos cuál es el fundamento que la iglesia tiene, sobre la cual debe caminar, y cómo es que nosotros debemos caminar si queremos llegar para el conocimiento de la verdad. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad, que soy yo mismo, dijo él, y la verdad os hará libres. O sea, si no hay conocimiento de Cristo, lastimosamente no se puede llamar algo cristiano que no lo es. Es casi como que si yo me llamara guatemalteco sin haber nacido o tener una nacionalidad guatemalteca. O sea, mis palabras no conllevan mi verdad. Porque si yo hablo lo que hablo, tiene que haber un fundamento que me haga entender y conocer a los demás, de que mis palabras tienen la base, el fundamento al cual necesito yo aclarar a ellos. Amén. Así es de que me surge una pregunta, y de lo cual con todo el amor de Dios vengo a hablar acerca de ello, de qué clase de iglesia somos nosotros. ¿Cuál es nuestra denominación quizás sea? ¿Cuál es nuestra creencia? ¿Cuál es nuestra fe? ¿O qué es lo que nosotros profesamos como iglesia? ¿En qué caminamos? Así de que Dios ponía en mi corazón esa pregunta acerca de cómo es que el hombre a lo largo de los siglos ha ido cambiando la temática, ha ido agregando doctrinas en diferentes denominaciones, y que las ha tomado el mismo hombre como verdad. Denominaciones que por haber
traído una interpretación de cierto versículo, cierta porción bíblica, de una manera, tiene seguidores y entonces surge un pensamiento y otro agarra el mismo versículo, la misma porción bíblica, surge otra revelación según ellos de parte de Dios y toman otro grupo y comienzan dos grupos que fueron primero uno y comienza y se tergiversa alguna verdad para poder entonces crearse lo que Jesucristo dijo, porque una casa dividida no prevalece. Y la iglesia lastimosamente lo que ha ido siendo en estos últimos tiempos. Desde el Antiguo Testamento, cuando ya Dios hablaba acerca del profeta Joel 2:28, cuando decía: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. O sea, todas las palabras que Dios ha venido hablando desde el Antiguo Testamento al cumplimiento en nuestro tiempo actual, lo cual es tiempo profético, puesto que recordemos que cada faceta en el correr del tiempo de Dios, en el crono de Dios, eso camina conforme a los procesos de Dios, pero tienen cumplimiento en cada una de las profecías que Él ya ha declarado. O sea, si usted y yo, a diferencia de muchos allá afuera que dicen, yo estoy viviendo tiempos proféticos, sí lo estamos. Porque usted y yo no nacimos hace 100 años, hace 200 años, porque Dios quería que usted y yo naciéramos en este tiempo, porque la palabra que Dios iba a derramar en usted y en mí en este tiempo, porque iba a haber un grupo de personas poniendo sus oídos para que Dios hablara a través de usted en este tiempo, y no nació hace 100 años, ni nacerá hace 100 años, porque el tiempo en el cual usted ha vivido o está viviendo en este tiempo, déjeme decirle que es una generación que ya Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo, para que usted y yo viviésemos en este tiempo, para que los oídos y las almas que Dios tenía preparadas para este tiempo cumplieran a través del propósito de Dios para este tiempo, a través de usted y de mí. Amén. Así de que en estos tiempos ciertamente estamos viviendo tiempos proféticos, porque esa es la pregunta del siglo. Esa es la pregunta que a lo largo de las generaciones la gente se ha hecho. ¿A qué vino Jesucristo a la tierra? ¿Cuál fue la razón de la venida de Jesucristo? Sería como dijo aquel en el canal de enlace, que porque no vino en este tiempo que ahora hay demasiado bien, demasiada prosperidad, y hubiera tenido un reloj del año, hubiera caminado en un carro del año Lamborghini o Rolls Royce, o tal vez si el apóstol Pablo hubiera nacido en este tiempo, no hubiera tenido necesidad de pasar hambre, sino tal vez hubiera llegado a recoger estampillas, o a pedir ayuda de Medicare, o a pedir cualquier ayuda al gobierno. Pero díganme ustedes, ¿cuál es la condición de un hombre que se encuentra en los recónditos de allá de África? Niños que mueren tal vez por falta de hambre, porque un bocado de pan no llegó a su estómago, y mueren lastimosamente porque el hambre los ha consumido. ¿Qué necesidad hay de que se compare a ese niño con alguien pues que pueda ser abundante en un país como este? La profecía de Dios es declarada así, pero es declarada de manera universal, y no solo fue dada de manera local a los hombres. Las profecías de Dios han tenido cumplimiento a lo largo de la historia, por generaciones, y lo tendrá hasta el final de los tiempos. Amén. Así de que la pregunta del siglo muchos se la hacen hasta el día de hoy: ¿cuál fue la razón por la que Cristo vino? Si nosotros, me dice alguien, si todos somos hermanos, ¿qué necesidad hubo que Cristo llegara? Le dije: ¿es usted mi hermano? ¿Tiene usted a Cristo en su corazón como lo tengo yo? Si usted no lo tiene, ¿cómo pues podemos ser hermanos? Si es Cristo el que nos unifica, porque Él es nuestro hermano mayor. Y si usted y yo nos amamos hermanos, es porque en nuestro centro está un hermano mayor que nos lidera, que nos guía, que nos lleva con su luz, para que cada uno de nosotros seamos en Dios familia a través de Cristo Jesús. Amén. Así de que las porciones que a lo largo de la historia, en este tiempo, la pregunta todavía se sigue haciendo. La gente aún en este siglo XXI no reconoce que Cristo cumplió una faceta en el tiempo de Dios. En el Kairos de Dios, dije ya antes en una prédica, nosotros tenemos el Cronos porque es nuestra edad física o nuestra edad mental desde el día en que nacemos. Pero en el Kairos de Dios, en el tiempo que Dios estableció, cuando Cristo llega al libro de Marcos 1:15, y Él declara que el tiempo de espera ya se ha cumplido. Cuando Él dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido. He aquí el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
Creed, arrepentidos y creed en el Evangelio. O sea, hay un tiempo de enlace, de conexión que Dios ya lleva por facetas para que se cumpla cada uno de los propósitos de Dios. Yo no puedo cumplir mi propósito si en Dios no está establecido que es el tiempo en el cual se cumpla. ¿Sí me explico? Yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo decir mañana voy a ir o a hacer tal cosa, pero si Dios no lo ha establecido, yo no me he puesto bajo la voluntad de Dios para que eso se cumpla y sea bendición suya. Amén. Así de que, ¿cuál fue la razón por la que Cristo vino? Alguien se pregunta por qué Cristo encarnó. Usted recuerda cuando en el libro de Colosenses 1:15 la palabra establece que Cristo encarnó. Cuando dice Colosenses 1:15 hablando de Jesucristo, porque Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y no porque como crean alguna secta diciendo, no, si fue el primero que Dios creó significa que no es eterno. No, dice Él es el primogénito de toda creación. O sea, es la razón por la cual todo tiene que darle pleitesía, puesto que es Dios mismo en un cuerpo. Pero ¿por qué Cristo encarnó? Porque Cristo tenía que encarnar, porque ese era el modelo que Dios ya había establecido, que vendría Él en un cuerpo encarnado. Entonces se recuerda cuando en el libro de Génesis 1:26 la palabra declara que Dios entonces crea al hombre, y dice, y creó Dios al hombre, y cuando hizo la pregunta, y se preguntó en la Trinidad Divina, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea, el hombre fue hecho, usted y yo tenemos lo que tenemos, nuestro cuerpo físico ha sido establecido así, porque Dios sabía que en el tiempo que Él ya había asignado, Él llegaría en un cuerpo físico para que entonces el mismo género humano tuviera entonces la redención delante de su divina presencia. O sea, si usted y yo hemos sido creados, el hombre puede ver cualquier defecto, puede decir, no, este es esto o aquello, y solo ve defectos y no ve virtudes, puesto que en Dios nosotros somos joya especial, somos creación única. Usted y yo somos no réplica. Usted y yo, déjeme decirle que somos molde original, que cuando Dios lo creó a usted, cuando Dios me creó a mí y dijo, este molde ya fue hecho, hay que desecharlo, porque hay muchos moldes originales que han de venir, y usted y yo no somos réplica de nadie, sino que somos originales. Y es por eso que cuando Cristo llega a redimirlo a usted, a mí, a toda la humanidad, pero con un género que es el mismo nuestro. Amén. O sea, ¿por qué fue que entonces Cristo vino y se encarnó en un cuerpo? Hay muchos que dicen, no, creemos en la reencarnación, puesto que Cristo reencarnó. Reencarnó es algo que ya había estado antes en un cuerpo y que nuevamente se vuelve a meter a otro. Pero Él fue encarnación, encarnado, no sino solo encarnado, porque fue un cuerpo original del cual Dios hizo uso y en el cual encontró gracia para que su nombre fuera traído a los mortales. Amén. Pero ¿cuál fue la razón por la que Cristo vino? ¿Por qué fue que Cristo llegó de una manera humilde a nacer como nació? ¿Por qué Cristo nace en un establo? ¿Por qué Cristo no nace en un palacio si era un rey el que llegaba? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué muchos que dicen, soy lo que soy hijo de Dios, soy heredero de Cristo, y entonces no necesito pasar penumbras, no necesito recibir cosas usadas, no necesito vivir en una casa vieja, no necesito esto o aquello? Pero ¿quién le ha dicho a usted que usted va a estar de manera eterna en este lugar? ¿Quién le ha dicho a usted, sino la palabra de Dios que establece que usted y yo solo somos acá extranjeros, forasteros, advenedizos, que estamos de paso, que usted y yo tenemos solamente un trabajo que cumplir a nuestro paso? Nuestro lugar de llegada ciertamente fue este en el que Dios nos envía, pero hay una razón. Dios nos da la carta y dice, ya lleva el remitente, ya lleva el destinatario, llévala y entrégala, porque mi nombre ya va impreso. A ti te tomo solamente como una persona que remite la carta que ya lleva un destinatario. Llévala, porque tú para eso has sido puesto en la tierra en este tiempo, para poder llevar mi evangelio a las naciones. Amén. O sea, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué fue que Cristo, en lugar de siendo un rey que llegaba del cielo, por qué fue que no nace en un palacio, como muchos en este día pretenden? Porque déjeme decirle que si nace en un palacio, en el palacio hay número limitado de entrada. ¿No hubieran entrado todos?
O sea, usted y yo, nuestra nacionalidad, de donde vengamos, a lo largo de toda la tierra no hubiera tenido ingreso si el portón no hubiera estado abierto ahí en el lugar donde Cristo nació, para que todos fuéramos acogidos bajo su gracia. Amén. Así de que si el palacio tiene número limitado, Él nació en un establo para que usted y yo tuviéramos un acceso con puerta abierta, para que pudiéramos entrar directamente a su presencia. Y el pesebre, aquel lugar donde los animales eran alimentados, aquello que fue su cuna para ser puesta, tiene que ser incrustada en nuestro corazón, reconociendo que el reino de Dios en esta tierra no es un reino que presuma de quedarse, como dijo Pablo, Colosenses 3:5, y no os afanéis con las cosas de este mundo, las cuales son idolatría. O sea, si usted y yo hemos venido a ser seres espirituales enviados, lo cual somos según Jeremías 1:5, porque Dios le dice: Jeremías, desde antes que te pusiese en el vientre de tu madre, yo te conocí, tú eras espiritual, tú estabas conmigo, tú morabas allá en mi presencia, yo te conocía, desde antes que te pusiese en el vientre de tu madre, yo te conocí, y desde antes que naciese, yo te santifiqué y te di por profeta de las naciones. O sea, somos seres espirituales que no queremos quedarnos en una casa que no es la nuestra. Yo llego de visita, yo no me quedo en esa casa porque no es donde yo habito. Yo llego a una casa, pero sé que estoy de paso. Si estoy de visita, cumplo mi misión de visitar. Si estoy llevando yo un mensaje, cumplo con llevar el mensaje y luego partir a mi hogar. O sea, estamos acá ciertamente porque no somos nosotros dueños, sino solo administradores de lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. Amén. Cristo nació ciertamente en un pesebre, pero en ese pesebre, déjeme decirle que ahí se dieron muchas verdades que usted y yo debemos entender. Nuestro corazón tiene que ser un corazón dispuesto. Por eso el libro de Santiago 4:6 dice la palabra: porque Dios retiene al altivo. O sea, todo tipo de arrogancia, toda altivez, todo egocentrismo que el hombre pueda tener, podrá decir: Dios me dijo, o el Espíritu Santo ha dicho esto. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo te presentas delante de Dios? ¿Qué respaldo divino hay en tu altar para que Dios entonces haga descender su fuego desde su altar divino? Dice en Santiago 4:6: Dios retiene al altivo y da gracia al humilde, porque la humildad es tu pasaporte que te lleva directo a la presencia de Dios. Si en tu corazón no hay humildad, el salmista David le hace esta pregunta a Dios, la cual él mismo se responde: Señor, ¿quién entrará a tu santuario? Sino el de limpias manos y puro corazón. O sea, nuestra limpieza espiritual tiene que ser íntegra. O sea, nuestro llamado, déjeme decirle, no es cuestión de un contrato de un día, una semana, un mes, un año, no. Nuestro contrato, como dice Pablo en el libro de 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Todo es conflicto, todo es pleito, aún en los locales, dentro de la misma congregación, todo es conflicto. He peleado la buena batalla, dijo Pablo, porque si voy a Colosia, si voy a Tesalónica, si voy a cualquier lugar, siempre encuentro líderes que están en contra de la doctrina de Cristo que yo predico. Están en contra de un evangelio de verdad que yo llevo. Dijo: y he peleado la buena batalla, tanto física como espiritual, que se manifiesta a través de los mortales. He peleado la buena batalla, pero dijo: me he mantenido íntegro, he acabado la carrera, he mantenido la fe. O sea, es una pelea constante, es un contrato de por vida. Si ahorita estoy ya para partir de esta tierra, Pablo dice en 2 de Timoteo 4:6 también, hablando a Timoteo, porque yo estoy ya para ser sacrificado. El momento, el tiempo de mi partida está cercano. O sea, da a entender de que ciertamente el llamado que Pablo tenía, lo cual, si usted retrocede y mira a través del historiador Josefo, se dará cuenta que 17 años de Pablo fueron de conflicto, fueron de lucha. Y aquel anciano que le escribe incluso a Juan, diciéndole: el anciano escribe a su amigo Gallo. El anciano, aquel que murió a cierta edad ya de ancianidad, el mismo Juan. O sea, es aquel que llegó a cumplir el único propósito en Dios sin conocer muerte, para poder entonces recibir la revelación para los tiempos finales. Amén. Entonces, ¿por qué es que Jesús soportó la cruz?
¿Por qué abrazó la cruz? ¿Será que usted y yo no estábamos en el corazón de Cristo? ¿Será que Cristo no tenía un cuadro ya fijado de todas las generaciones que habían partido al Seol a lo largo de la historia? ¿Será que el nombre suyo y el mío, Cristo no lo conocía para ver plasmado nuestro futuro y saber que estábamos condenados a una muerte eterna? ¿Por qué es que Pablo dice a los romanos en Romanos 3:23, por cuanto vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados? Estábamos muertos. Muerte significa separación. Muerte significa que ya no había presencia eterna con Dios. Muerte significa una eternidad, un tiempo indefinido fuera de la presencia de Dios. Y establece él que si no hay ubicación, que si no hay cumplimiento de la razón por la cual Cristo llega, le dice a los mismos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. O sea, ¿cuál fue entonces la razón por la cual Cristo soportó la cruz? ¿Por qué es que muchos dicen, él porque quiso, porque realmente nosotros no necesitábamos? Hay una secta que dice, no, nosotros mismos con nuestras acciones podemos autonivelar nuestro pecado y nuevamente ponernos en cuentas con Dios. ¿Qué necesidad tuvo alguien de dejar su trono? Aquel que dice en el libro de Juan 3:13, porque nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y así, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuál fue la razón por la que Cristo soportó la cruz? El escritor de Hebreos nos dice esta gran verdad. En Hebreos 12:2, el escritor de Hebreos, que aún no se conoce quién fue, por rumores algunos dicen Pablo, lo cual no es corroborado, pero el escritor de Hebreos 12:2 da esta gran verdad, de la cual usted y yo abrazamos, y que trae en sí diferentes definiciones. Alguien me dijo, estamos muy tocados porque tuvimos una mala experiencia en el lugar donde nos congregábamos. Le dije yo, ¿quién? ¿Ustedes? Yo no, porque yo nunca puse mi mirada en mi guía. Yo solo puse mi mirada en la parte espiritual que él traía de Dios. Así de que en el libro de Hebreos 12:2, el Señor establece esta verdad y dice, hablando acerca de Jesús, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, o sea, todo lo que estaba pasando ya sabía que era lo que venía, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el mal tiempo, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo no sé si usted está pasando por tiempo difícil, yo no sé si usted tiene pruebas por las cuales usted piensa que ya no hay salida, yo no sé si usted se está congelando en el momento que usted está pasando de prueba, en el momento de desierto, en el momento de debilidad, en el momento de nada se me da, Señor, en el momento de por qué yo, Señor, en el momento de por qué a aquel no le pasa eso si no me pasa a mí. Si usted está pasando por ese momento, déjeme decirle que usted no es lo que está viendo ahorita, porque lo que ves no es todo lo que es. O sea, cuando usted se ubica de acuerdo a Hebreos 12:2 y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, porque él no disfrutaba el momento, él disfrutaba lo que estaba delante de él, después de pasar la prueba, después de pasar el desierto, después de pasar el tiempo difícil, después de pasar el no tengo para pagar la renta, después de pasar el no tengo para la comida, después de pasar el no tengo para darle a mis hijos, después de pasar todo eso, Jesucristo entonces dice, porque puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, por lo que ya disfrutaba desde acá de la tierra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, porque él disfrutaba aquello que estaba por delante y se sentó
a la diestra del trono de Dios. Amén. O sea, lo que usted está pasando, déjeme decirle, dice el apóstol Pedro, de que usted y yo no estamos como mortales para quedarnos establecidos acá en la tierra. Porque el apóstol Pedro dice, porque usted y yo juntamente con Cristo Jesús estamos establecidos en lugares celestiales, en lugares altos, juntamente con Él. Y aunque ahora estamos acá, estamos para cumplir una misión, estamos para cumplir el propósito para el cual Dios nos ha enviado, estamos para cumplir la razón por la cual usted y yo existimos, porque no existimos solo por tener un día más, no vivimos solo por existir un día más, vivimos porque hay una razón, un propósito, porque somos el propósito de Dios en función acá en la tierra para poder cumplir la razón por la cual usted y yo hemos llegado. Hay una razón por la cual nosotros hemos llegado, pero ¿a qué vino Jesucristo? Es la pregunta de muchos. ¿Por qué es que Jesucristo llegó? ¿Usted se recuerda cómo fue que cayó el ser humano, la naturaleza humana en pecado desde el jardín del Edén? Desde ese momento el hombre cayó en 3 muertes. La muerte física, que se comenzó a contar a partir de ese tiempo para llegar a lo que dice el salmista, porque la vida del hombre son 70 años u 80, cuando más robustos. Se limitó el tiempo de existencia del hombre, de lo cual en el centro del jardín del Edén dijo Dios, saquemos al hombre, no sea que estire su mano y viva eternamente, igual que nosotros. Porque estaba el árbol de la eternidad, y el hombre había sido preparado por Dios para ser eterno. Es por eso que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, porque no había maldad en su corazón, porque había eternidad para sus días. Pero puesto que el hombre cayó en transgresión, en pecado, a partir de entonces todos pecaron, dice Pablo, y por cuanto todos pecaron, son destituidos de la gloria de Dios. Amén. Así de que, ¿a qué vino entonces Jesucristo? Él vino a perdonar nuestros pecados. Si somos pecadores por naturaleza humana, necesitamos un redentor. Necesitamos a alguien que nos redima. O sea, si alguien toma como rehén a otra persona, si alguien lo secuestra, ¿puede el secuestrado pagar su propio rescate? Tiene que ser alguien que esté libre. Y la libertad de Cristo, la pureza de Cristo, el no pecado de Cristo, le ha dado la postura de ser llamado, como dice Juan 1:29, cuando Juan el Bautista lo ve surgir de entre la multitud diciendo, he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero Pascual fue aquel que a través de nuestro género tuvo el poder, la capacidad, como libre en pecado, de poder redimirnos de aquello de lo cual teníamos una muerte eterna. Amén. Jesucristo es el único que pudo haber hecho el pago por nosotros. Pecado mismo que comenzó desde el tiempo de Adán, desde cuando la porción de la buena relación entre Dios, el Espíritu de Dios y Adán, se perdió a través del pecado. Y la palabra declara en el libro de Apocalipsis 20 del 11 al 15, que es donde estará el juicio del gran trono blanco, de donde culminará todo pecado. Se cancelará toda posibilidad de pecado, puesto que será ahí donde el mismo Satanás será arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Y aunque muchos especulan el infierno, que es la muerte eterna, déjeme decirle que no lo es. Porque juntamente con esta tierra, el apóstol Pedro dice, porque esta tierra, ardiendo en partículas en el aire, se culminará juntamente con las obras que hay dentro de ella. Porque tanto el infierno como la muerte entregarán sus muertos en el momento del juicio del gran trono blanco. Amén. Así de que esa fue una de las razones por las que Cristo llegó acá a la tierra. Pero veamos qué es lo que dice entonces la lectura que tuvimos. ¿Por qué si Cristo llegó no hubo una razón específica? ¿Quién va a morir sin motivo? ¿Quién va a morir sin razón? ¿Alguien que esté desquiciado? ¿Alguien que tras las obras de la noche
encuentre un suicidio, porque para él es el momento limitado ya de su tiempo acá en la tierra. Vea usted lo que dice en la porción que nosotros leímos en 1 de Juan 3, en el versículo 5 y 6 dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. La razón por la que Cristo llegó, una de ellas, fue redimir nuestra relación con aquel que nos creó. Perdonar nuestros pecados. Redimir significa pagar la deuda, pagar el rescate. ¿Pero quién lo paga? En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que buscar a víctimas, animales inocentes, para que a través de su sangre el pecado les fuera quitado. Pero no había eternidad. Era algo temporal, era solamente un perdón temporal, porque el hombre seguía pecando, volvía a pecar y volvía a tomar nuevas víctimas para nuevamente volver a quedar redimido. Pero el escritor de Hebreos dice: porque necesario fue una sola vez y para siempre, para que el sumo sacerdote entrase a la presencia del Padre. Amén. Esa fue una de las razones por las que Cristo vino, para que nuestros pecados fueran perdonados. Vino también a deshacer las obras del diablo. Dije antes, desde el principio, cuando el pecado entró desde el Edén, comenzaron las transgresiones, los pecados. Y dije, hubieron 3 muertes. Mencioné la física, pero hubo también muerte espiritual y muerte moral. Espiritual, porque ¿cuántos ve usted allá afuera que no quieren ni siquiera escuchar el nombre de Jesucristo? Porque su espíritu está adormecido. El príncipe de este siglo, dijo Pablo en 1 Corintios 4:4, que él cegó la mente de los incrédulos para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de Cristo, el cual es Dios encarnado. En estos tiempos, la muerte espiritual cada vez está siendo más el diafragma para poder retirar a los cuerpos espirituales de la presencia de Dios. Pero hay una tercera muerte, la muerte moral. ¿Por qué cree usted que los hombres hacen su voluntad sin poner en cuenta la voluntad de Dios? En el libro de Santiago 4:13 dice así: vamos ahora los que decís, iremos hoy a esta ciudad y estaremos ahí 1 año y venderemos y traficaremos, cuando, ¿qué pues es vuestra vida? Si no es como neblina que está por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Pero tal jactancia es mala, y ellos sabían que no había razón para jactarse. Y termina diciéndole en Santiago 4:17, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando Cristo llega porque las obras del diablo se estaban multiplicando y lo seguirán haciendo al correr al final de los tiempos. No como muchos dicen allá afuera, el tiempo de la iglesia viene porque vienen tiempos mejores. La Biblia a mí me enseña que en el tiempo de revelación de Apocalipsis, el tiempo va a ser más caótico. Y hoy que es tiempo de gracia, hoy que es tiempo de regalo, hoy que es tiempo en el que el Evangelio golpea su puerta de diferentes maneras, con flyers, con Biblias, con palabra, de diferentes maneras, el hombre voltea y da la espalda a Dios. Llegará el momento en el que Cristo dijo, porque la ciencia, las lenguas, las profecías pasarán, pero su palabra que estableció esa verdad no pasará, puesto que nosotros no caminamos para ver qué es lo que pasa,
Caminamos como hijos de Dios en el privilegio de saber ya qué es lo que va a pasar, pero caminamos esperando aquello que está por acontecer. Amén. El apóstol Pablo dijo, porque usted y yo somos la primicia del reino, puesto que Dios nos reveló a nosotros primeramente lo que había de hacer. Pero vea el versículo 8 de la lectura que tuvimos. ¿Por qué es que Cristo se acerca para poder hacer que las obras del diablo desaparezcan? Las obras de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, son deshechas a través de la presencia de Cristo. Porque dice así, en el versículo 8 de este mismo 1 de Juan 3, dice así en su versículo 8 de la lectura que tuvimos: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo y hacer una nueva creación en Él, para que usted y yo seamos testigos suyos. En 2 de Corintios 5:17 habla de que lo que fuimos antes ya no somos. Somos parte de una creación en Cristo que ha surgido con un nuevo propósito. Usted y yo antes en el pecado estábamos destinados a una muerte eterna, a una separación eterna de Dios. Pero ahora, por revelación de Dios a Pablo, en 2 de Corintios 5:17, Pablo dice, si usted y yo ya estamos en Cristo, si somos parte de una iglesia, si somos parte del Reino Unido Centro de Adoración, si somos parte de cualquier congregación que practica la sana doctrina del reino, usted y yo estamos incluidos en esta verdad. Y dice, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el antiguo hombre, su nueva naturaleza pasó. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cristo vino ciertamente a deshacer las obras del diablo y a formar un grupo del cual entre Israel y la iglesia formar uno solo, que no sea la circuncisión de carne hecha a mano, sino que sea una circuncisión que brote del corazón, para reconocer el favor de Dios puesto en nosotros como privilegio para hablar de su verdad en estos tiempos. Y la tercera verdad de la razón por la cual Cristo llegó acá a la tierra, porque Él vino a mostrar el amor de Dios, aquel Dios que muchos consideran implacable en el Antiguo Testamento, aquel Dios que muchos dicen pero mató a Musa en el momento en el que soportaba el altar de Dios, y ahí mismo lo culminó, porque envió a Coré, a Datán y a Abiram vivos al Seol, al infierno. Era un Dios implacable, era un Dios no perdonador. ¿Cómo puedo comparar a aquel Dios que ahora dice el escritor de Hebreos? Porque Dios, habiendo hablado a nuestros padres muchas veces y de muchas maneras, hoy nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Porque aquel Dios implacable que puso la ley para reconocimiento de pecados si no había salvación en ello, porque aquel Dios que dio solo sombra de aquel Mesías enviado que habría de llegar, de aquel que dijo Pablo, porque aquel solo vieron sombra, pero nosotros hoy vemos el cumplimiento de la gracia en Cristo Jesús, al cual Dios envió a su debido tiempo. Porque el amor de Dios estaba implícito, el amor de Dios fue puesto a través de lo que Juan 3:16 viene a manifestar diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, no a raza alguna, no solo a Israel, no solo a México, solo a Guatemala, no. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, sin importar origen, nacionalidad, lengua o credo,
todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios que nosotros seguimos es un Dios de amor, no un Dios implacable. Es un Dios justo, que dice el Salmo 7:11, porque Dios es justo y ama la justicia, y todo hombre recto mirará su rostro. Y alguien me preguntó: pastor, ¿de qué denominación entonces somos nosotros? ¿En qué creemos? Yo le dije estas palabras: la iglesia de Cristo surgió en el día de Pentecostés, por lo cuanto toda iglesia cuyo fundamento único es Cristo tuvo que haber nacido en el día de Pentecostés, en aquel del cual Hechos 2:4 dice que estando reunidos todos en Jerusalén, en el aposento alto, que eran como 120 en número, y dice que el Espíritu de Dios irrumpió a través de un viento fuerte, y como en lengua repartida dio a cada uno lenguas, idiomas, para que cada uno de aquellos judíos nacidos en diferentes países con diferente idioma pudieran entender el mensaje de Dios del Evangelio. Las lenguas se repartieron para que el Evangelio fuera conocido. Las lenguas se repartieron porque ¿de qué me sirve a mí si no hablo inglés? Ir a una iglesia donde se predica en inglés si no voy a entender. Dios ha puesto idiomas y ha puesto medios para que los idiomas den a conocer su verdad. Y yo le decía, la iglesia de Cristo es una. No hay denominación por la que Cristo venga. No hay nombre. Cristo no dice voy a llegar por Reino Unido y me lo traigo. No. Cristo tiene una sola iglesia. La iglesia de Cristo es aquella de la que Cristo dijo: porque todo aquel que me oye y sigue mis mandamientos, mis palabras, ese es mi discípulo. Y un nuevo mandamiento os doy: ¿cómo puedo ser yo discípulo de Cristo si calumnio a mi hermano, si tengo un corazón flagelado, que no amo a mi cónyuge, que no amo a mi hermano de sangre, que no amo a mi hermano en Cristo? ¿Qué clase de hermano y hijo de Dios puedo ser yo? Jesucristo dijo un nuevo mandamiento. Un mandamiento es una orden, no hay opción. Lo tomas o lo tomas. Si no lo practicas, no lo eres. Jesucristo dice un nuevo mandamiento os doy: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos allá afuera que sois mis discípulos, sin dejar mal testimonio como muchos están dejando, de lo cual hay comentarios que yo he oído y dicen: para ser como tal fulano, mejor no soy cristiano. Que os améis los unos a los otros, y en eso conocerá el mundo que sois mis discípulos, si os tuviereis amor los unos por los otros. Termino con esto. Muchos no creen en la Trinidad. Muchos no creen en la manifestación de Dios, de aquello de lo que el libro de Hechos 7:54 acerca de Esteban dice: y Esteban, lleno del Espíritu de Dios, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. No conocen cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y la palabra declara que cuando Cristo fue levantado de las aguas, de los cielos se oyó una voz que ha irrumpido a lo largo de las generaciones diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma para posarse en el corazón de Cristo. La Trinidad son tres personas,
cada una con su propia personalidad. El Padre, Jesucristo dijo a la samaritana en Juan 4:24, porque Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que lo hagan. El Hijo, aquel cuerpo que Dios usó para que viniera a redimir al hombre, es el cuerpo del cual ha llegado para ser muerto en la cruz a vista de los mortales, porque dijo Cristo, si viéndome no creen, ¿cómo creerán no viéndome sino por testimonio de los que le prediquen? Y el Espíritu Santo es aquel que redarguye de pecado. Primera de Tesalonicenses 5:23, esa porción dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean conservados indetectibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu es la conexión que tú y yo tenemos con Dios. Por eso Romanos 8:16 dice, porque el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que soy hijo suyo. El cuerpo es aquel del que dice Génesis 3:19, después de que cayó el hombre en pecado, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Pero ¿por qué Cristo dijo, os conviene que yo me vaya? Porque no los dejo huérfanos, no los dejaré solos. Os enviaré al Espíritu de verdad, al Consolador, que no hablará por sí solo, por sí mismo, sino hablará de parte de mí. Porque el Espíritu de Dios es aquel que redarguye de pecado. Tu alma es la conexión entre el cielo y la tierra. Tu alma es aquella que está en juego. O desciendes o asciendes, como dijo el proverbista. Porque el camino del sabio es para arriba, para alejarse del Seol que está abajo. Tu alma, el intelecto, la voluntad y las emociones son aquellas que son cubiertas cuando el Espíritu de Dios viene a redarguirte de pecado. ¿Cuál es entonces la función del Espíritu Santo? Hacer que el pecador vuelva de su camino y traerlo, como dice Primera de Pedro 3:8, porque Dios no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, 3:19, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Quiero invitarte, amado pueblo, en esta hora a que te pongas de pie. Termino mi mensaje acerca de la pregunta que se me formuló. Si Cristo viene por una iglesia, no por denominación, ¿por qué iglesia viene Jesucristo? ¿Será por la iglesia que tenga más miembros? ¿Por la que tenga menos? ¿Por la que vista con faldas largas, con pantalón? ¿O por la que se ponga velo? ¿Por qué iglesia vendrá Cristo? La palabra declara en el libro de Efesios que Él santificó a la iglesia con la palabra para presentársela pura y sin mancha a sí mismo. Pero Pablo aclara esta gran verdad en el libro de Efesios 2:20, y termino con esto. Pablo acerca de las incertidumbres de creencia que tenía la iglesia de Éfeso, le dice en el libro de Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento, una base, algo que ya está estructurado. Aquel arquitecto que dice, yo hice el fundamento, el perito arquitecto Pablo, que hizo el fundamento, dice en el
libro de Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la piedra del ángulo de tu vida? ¿Cuál es tu fundamento? Es Cristo. Es la verdad que Dios vino a declarar a través de Cristo en el Evangelio de vida que Él envió. Será aquel que dice el escritor de Hebreos, porque Cristo es el apóstol enviado de Dios. ¿Será que aquel cartero trajo la carta que ya traía un remitente para que todos los destinatarios acogiéramos esa verdad que ya venía establecida? Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo En el libro de Hechos, cuando Cristo estaba por partir, la extensión de los evangelios según Lucas, en el libro de Hechos 1:7, el pueblo de Israel, como hasta el día de hoy, aún espera a un Mesías que venga a transformar política, que venga a cambiar al gobierno de Israel hasta estos tiempos. Los israelitas de esa generación le hicieron la pregunta a Jesucristo en Hechos 1:7, diciéndole: Señor, ¿transformarás, reformarás tú el gobierno a Israel en este tiempo? Pero Jesucristo le dice una gran verdad, lo cual es confusión para muchos allá afuera. No está en nosotros conocer los tiempos ni las sazones, cuando ya se va a cumplir la razón de Dios. Pero, y es eso lo que quiero que abraces el día de hoy, pero muchos allá afuera que han cambiado este mensaje: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos de Cristo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el poder del Evangelio derramado en el día de Pentecostés no es para lanzar de manera alocada, para salirse de los límites de un Dios de orden y poner desorden en el lugar donde se habla de Él. La razón por la cual las lenguas fueron repartidas en Hechos 2:4, cuando Pentecostés en ese día fueron derramadas, la razón principal fue por la pregunta que muchos se hacían: cretenses, griegos, los que venían de Patagonia, los que venían de África, de diferentes partes de todas naciones del mundo, dice la palabra. Dice: ¿cómo es que ahora les entendemos hablar en nuestras lenguas, en nuestras propias lenguas de nacimiento, las maravillas del reino de Dios? El derramamiento del Espíritu es para que el reino de Dios traiga su verdad clara y empodere a cada uno de aquellos que quieran hablar de la verdad del reino de Dios. Amén. Quiero invitarte, amado pueblo, en esta hora a que tú cierres tus ojos. Yo no sé de qué manera tú has visto el Evangelio. No sé si piensas que el Evangelio es un medio nada más para
3 razones específicas. Una, para perdonar nuestros pecados y darnos nueva relación, redención delante de Dios. 2, para que a través del nombre de Jesús se deshagan las obras del diablo, el pecado, el cual tiene que huir, porque dice el libro de Marcos 16:17, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, beberán cosa mortífera y no les hará daño, y aún sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Son esas las obras que en el nombre de Cristo vinieron a ser deshechas. Y la tercera razón por la que Cristo llegó es para que en ti y en mí surja una hermandad espiritual diferente a la que se vivió antes. Si amas a tu hermano, has nacido de nuevo. Pero primero de Santiago 1:8 dice, porque el que ama a su hermano conoce a Dios, y el que no ama es porque no ha conocido a Dios, y la verdad no está en él. En el día de hoy, ahí donde tú estás, yo te invito, yo no sé, no conozco tu situación, pero Dios la conoce. El Espíritu de Dios conoce cada cabello de nuestra cabeza, conoce cada hoja que cae del árbol y tiene conocimiento de tu pensamiento y tu sentir, aún de lo que estás por hacer el día de mañana. Pero yo te invito, el apóstol Juan dice, porque todo aquel que ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Cristo, y Él, juez justo, perdonará vuestros pecados. ¿Tienes tú algo en tu corazón que no te da libertad? ¿Tienes tú algo en tu corazón que aún te oprime y no te deja disfrutar las verdades del reino que hasta el día de hoy han estado tocando a tu puerta? Dios llamándote, Dios hablándote, Dios diciéndote, hijo, deja todo cautiverio, porque la libertad que da el Espíritu de Dios, porque donde Él está, allí hay libertad, es aquella que quiere que en este día tú recibas a través de tu declaración. Vamos a orar. Padre, yo levanto mi mano, mi Rey, delante de tu pueblo. Tú conoces los tiempos y las sazones, papá. Nosotros no, pero somos obedientes a tu voz, a tu palabra. Queremos caminar, oh Dios, firmes para poder llegar a la meta y ser tomados como justos. Primera de Timoteo 3:19, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Padre, yo te bendigo y te doy las gracias por esta oportunidad que tú nos has dado. Quizá no ha habido en nosotros el entendimiento de cuál fue la razón principal por la cual Cristo llegó acá a la tierra. Distorsionamos el mensaje del Evangelio por poder poner nuestra mirada en las cosas pasajeras. Mas ahora, mi Dios, nos ponemos a cuenta delante de ti. Te pedimos que pongas en nosotros un espíritu enseñable, que nos des, oh Dios, así como Habacuc, siendo su Dios fuerte, lo hizo ver como la sierva desde lugares altos de manera espiritual. En esta hora, Padre, yo levanto mi mano, bendigo a tu pueblo, mi Dios, porque cada uno de nosotros somos la niña de tus ojos. Tu palabra declara que todas las almas son tuyas, mi Dios, tanto el alma del predicador como el alma de aquel que escucha. Y tu palabra declara en el libro de Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que oye
lo que está en ella escrita, porque el tiempo está corto. Padre, yo te pido, en el nombre de Cristo Jesús, que es nuestro intercesor, que tú toques, oh Dios, el corazón de cada uno de aquellos que oyó este mensaje tuyo o lo escuchará días después. Que tu Espíritu Divino, Padre, llegue a posar sobre él, que redarguya y que le haga conocer tu verdad, la cual es inamovible. Yo te bendigo, Padre, por tan grande oportunidad. Te exalto, mi Dios. Te pido, Padre, que esta semana laboral para ellos sea una semana de bendición. Dales vida, dales prosperidad, Padre. Dales salud para que puedan cumplir con sus compromisos familiares y sociales. Padre, yo te pido en esta hora que sus ingresos sean multiplicados por ti, oh Dios, a manera de bendición. Bendice, Padre, los ingresos de esta casa, los cuales son usados para que tu bendito evangelio prosiga, oh Dios, y cumplamos con nuestro llamado, porque tú amas al dador alegre, Padre. Bendice los diezmos y las ofrendas de esta casa, multiplícalas, Padre, canalízalas, que sean administradas de una manera sabia como hijo tuyo, para que puedan llegar a multiplicarse en bendición y cumplir la razón por la cual llegan a tus arcas. Te bendecimos, Padre, te exaltamos y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios, a través de esta ofrenda de palmas, dice el Todopoderoso en esta bendita hora. Amén, amén, amén.